confirmen si ya estamos acercándonos a tener aquí en vivo al panel que ya se acerca en esta tarde. La comunicación interna ha sido este año una de las disciplinas con mayor auge en las dinámicas organizacionales y ha destacado las habilidades de las personas. Por ello es necesario observar cómo se han establecido las competencias y habilidades de la comunicación interna desde la academia y más aún cómo convergen y se complementan esos diseños curriculares con la práctica de las organizaciones. Por ello, en este tercer día de nuestro congreso, cerramos la jornada de hoy con un tema que seguro nos va a permitir reflexionar a través de este sexto panel. Comunicación interna, competencias y habilidades, el cual será moderado, ya les voy a decir, me regalan un momento, ya les voy a confirmar. Dame un segundo que acabamos de tener un problema técnico, pero esto pasa porque estamos aquí. Así es, nos va a estar acompañando en este último panel de este día. Ya les voy a confirmar. Carla Zapata Pérez. Ya les voy a leer todas las reseñas bibliográficas y todo lo que tenemos aquí para compartirles. Así es, Carla Zapata Pérez, con la participación de María Victoria Pavón, venezolana desde Colombia, Lila Farías de Chile, Juan Carlos Peña desde Bolivia, Alma Cepeda, que es venezolana en Argentina, Janet Mercedes Torres Flores desde Colombia y Sergio Llanos desde Colombia. Para tener una mejor experiencia, les invitamos a usar los hashtags numeral diálogo UCI, numeral CONCIN 2020, numeral día 6, numeral 7 años diálogo UCI y numeral panel 6 CONCIN para este panel. Antes de dejarlos en compañía de este grupo de profesionales que nos presentarán una dinámica para evidenciar cómo se aplican las competencias y las habilidades de la comunicación interna desde la academia y hacia las organizaciones, permítanme presentar a partes de sus interesantes perfiles profesionales. Entonces vamos a ir presentándolos a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con Carla Zapata Pérez, comunicadora social y máster en gestión de proyectos, apasionada por la gestión humana. Ha cultivado conocimientos en las áreas de gestión del cambio organizacional, cultura organizacional, marco del trabajo Scrum, gestión del cambio ágil y coaching organizacional y ejecutivo, así como en la gestión y desarrollo de proyectos culturales y educativos. Se desempeñó como coordinadora general de eventos y giras comerciales en la Cámara de Comercio de México en China, Meshchan, organismo del que es consejera honoraria. Actualmente es coordinadora de lengua y cultura en la Universidad Normal de Pekín, Masdong College, donde también ejerce como docente de español de la asignatura de lectura, escritura y cultura hispana. Viajó a China con una beca de estudios de 5 años, titulándose como máster en diseño de arte. En el año 2020 cumple 13 años en el gigante asiático, en donde además de dirigir grupos de lectura es miembro del Comité de Abrazo de la China, agrupación sin fines de lucro que ayuda a la comunidad hispanohablante con los desafíos de la vida en China. María Victoria Pavón es presidente de la Asociación Colombiana de Facultad de Comunicación, AFACOM, directora de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, con más de 14 años de experiencia, docente de pregrado y posgrado, investigadora del Grupo de Investigación de Gestión de la Comunicación de la misma facultad. Fue coordinadora académica de la Maestría en Comunicación Organizacional de la UPB, consultora y ponente nacional e internacional. Comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la UPB de Medellín y magíster en ciencias de la información de la Universidad de Navarra, Pamplona, España, con más de 15 años de experiencia profesional trabajando en comunicación organizacional en organizaciones públicas y privadas y conocedora de los temas de marca y reputación corporativa, comunicación en la gestión de crisis y responsabilidad social empresarial. También nos va a estar acompañando Lila Farías, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos, amplia experiencia profesional en organizaciones y empresas
de presencia pública e internacional, formación profesional en la industria petrolera venezolana en la empresa Maravén, filial de Petroleras de Venezuela, donde desempeñó cargos tanto en el área de comunicación interna como externa. Posee una dilatada trayectoria en docencia en la línea de la comunicación estratégica y corporativa, ética de la comunicación y de la empresa en universidades chilenas como la Universidad del Desarrollo, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Mayor, Universidad Andrés Bello, entre otras. En paralelo a la actividad docente, ha desempeñado cargos de responsabilidad en gestión académica en las universidades Viña del Mar y Diego Portales. Actualmente dirige la Escuela de Comunicación de la Universidad Viña del Mar, perteneciente a la Red Laureante Internacional de Universidades. A esta escuela pertenecen las carreras de pregrado, Cine y Comunicación Audiovisual, Periodismo y Relaciones Públicas y el Magíster en Comunicación Digital y Transmedia. También nos va a estar acompañando Juan Carlos Peña, comunicador social, maestría en Dirección de Marketing, diplomas y especialidades en Educación Superior, Producción Audiovisual, Comunicación Estratégica, ex becario de CIESPAL, consultor en Comunicación Estratégica y Producción Multimedia, académico en pregrado y posgrado, y capacitador en empresas desde hace 29 años. Ha sido secretario general de la Universidad Evangélica Boliviana, UBB, fue director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación, coordinador para Bolivia del proyecto Comunicación para la Investigación Andina de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, es jefe de la carrera Comunicación Estratégica y Digital de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. También nos estará acompañando Alma Cepeda, venezolana, residenciada en Argentina, es licenciada en Comunicación Social, mención impreso, Universidad de Zulia, egresada del programa avanzado de gerencia del programa Gerencia de Comunicación e Imagen Corporativa, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA en Venezuela. Se ha desempeñado como periodista en el Correo del Caroni y jefe de redacción del diario En Guayanes. Ejerció como jefe de comunicaciones corporativas y gerente de asuntos públicos en Edelca, empresa productora de más del 70% de la energía de Venezuela, participando en iniciativas de planificación estratégica y operatividad de la comunicación. Manual de crisis, elaboración de manuales de procedimientos y adecuación al sistema de gestión de la calidad de la comunicación y relaciones institucionales, y coordinó públicamente editoriales sobre energía, ambiente y responsabilidad social. Lideró la estrategia comunicacional con el equipo técnico de Edelca y organizaciones del país para la obtención de la sede del 22º Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Venezuela. Fue profesora de las cátedras de comunicación organizacionales y gerencia de la comunicación en crisis de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana, Venezuela. También colabora como consultora de comunicación del sector de energía, ahorro y eficiencia energética con la empresa Ideas Multicultural. Hace parte del equipo organizador del 5º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna que estamos viviendo en este momento. También nos estará acompañando Janet Mercedes Torres Flores, comunicadora social, periodista, con curso de especialización en comunicación empresarial, especialización en periodismo económico y titulada como Magíster en Negocios y Administración. Ha dividido su trayectoria profesional de más de 25 años entre la docencia y la comunicación estratégica. Hace 16 años es consultora con foco en comunicación interna y endomarketing, tema en el cual es pionera y referente. Además, desde estas esferas ha trabajado con reconocidas empresas públicas y privadas a través de su marca J. Torres Consultores. Es asesora de la Oficina de Comunicación y Publicaciones de la Contraloría General de la República. Creadora, coordinadora académica y docente de los diplomados en gestión estratégica de comunicación y mercadeo y en comunicación, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial de la Universidad de La Sabana. También conferencista nacional e internacional en temas de comunicación estratégica interna, endomarketing, marketing relacional, ideación y creatividad. Inteligencia comunicativa, gestión de la comunicación interna para las empresas socialmente responsables y más recientemente de estrategias para creación de contenidos de alto impacto. Consultora de la segunda edición del libro Comunicación Empresarial, Plan Estratégico como herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones, publicados por la Universidad de La Sabana en 2011.
También nos va a estar acompañando y enriqueciendo todo este momento Sergio Llanos, que es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana en Colombia, con estudios de maestría en Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad Oberta de Cataluña, España, y maestría en Comunicación de las Organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid. En esta última universidad finalizó sus estudios de doctorado en Política, Comunicación y Cultura bajo la línea de investigación de impactos sociales de las tecnologías de información. Complementa su formación académica una amplia experiencia internacional en Argentina, México, Israel, España, Estados Unidos, Austria y Alemania. Dentro de ella se destaca el haber sido becario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Israel y su participación en el Programa Internacional Académico para Académicos e Investigadores Hispanoamericanos de la Universidad de Harvard. También una pasantía investigativa en la Universidad de Alemania con una beca otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Ha sido pionero en Colombia en la aplicación de reflexión académica sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación y los nuevos medios en las organizaciones. Tiene una amplia trayectoria y con esto quiero dar paso a quienes verdaderamente nos van a compartir toda esta formación enriquecida y que espero que sean bienvenidos todos en este momento. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Sí? Hola, muchas gracias María por la presentación. Buenas tardes, buenas noches para todos. Saludos desde la mañana del sábado pequinés. Gracias a quienes nos acompañan en directo por YouTube y por supuesto a quienes verán esta transmisión en diferido. Sean todos bienvenidos al 6º panel del 5º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna organizado por Diálogo CI, en donde charlaremos en torno a las competencias y habilidades de la comunicación interna. Bienvenidas, querida Yané, Alma, María Victoria, Lila, bienvenidos, queridos Juan Carlos y Sergio. Bien, ¿me oyen? ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias. Gracias, bienvenidos también. Gracias, Carla, bienvenidos todos. Muchas gracias, feliz tarde. Igualmente. Bueno, un gusto estar compartiendo espacio con expertos y profesionales de la talla de ustedes. Y para comenzar un poco ya en materia, como todos sabemos, este año, debido a la aparición de la COVID, ¿verdad? Se ha generado una serie de circunstancias que nos obligan, que nos han obligado como seres humanos y como sociedad a cambiar un poco de manera bastante considerable nuestros hábitos de vida, ¿ok? Una crisis que sigue revelando debilidades y fortalezas de las que tal vez no éramos tan conscientes y que sin duda alguna nos llaman a importantes reflexiones. Evidentemente, en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial e institucional, en cualquiera de los sectores que nos desempeñemos, no escapan de los efectos que estamos teniendo a raíz de la COVID, ¿no? Me gustaría que ustedes nos puedan comentar cuál es el impacto que la situación actual nos está generando en las prácticas de la comunicación interna y sobre todo las exigencias que están enfrentando los profesionales del área. ¿Quién desea comenzar? A ver, les oigo. Vamos primero. Por aquí. Adelante, Lila, te escuchamos. Sí. Bueno, primero que nada, yo creo que aquí hay un volver al origen, en el sentido de que, bueno, la comunicación sabemos que tiene un profundo arraigo en la naturaleza básica del ser humano, y en momentos de crisis, en momentos de conflicto y de incertidumbre es cuando apelamos a ella para buscar sobrevivir y salir de la adversidad. Y en ese sentido,
los comunicadores estamos mucho más expectantes en relación a cuál es el rol que debemos cumplir. Nosotros estamos allí siendo más demandados. Probablemente hay una carencia mayor dentro de las organizaciones y por tanto tenemos que estar atentos permanentemente, dispuestos, disponibles en todo ámbito, no en aquellos tan particulares que siempre hemos desempeñado, sino en todo ámbito. Es un poco esto de ese rol del mentolatum. Nosotros aquí en Chile le llamamos así, que de repente uno dice, bueno, no, nosotros somos más bien estrategas o tenemos un rol político, pero a veces en estos momentos no es así. Entonces tenemos que asistir. Tenemos ese rol político, pero también tenemos un rol más estratégico, más táctico, que tiene que ver con acompañar a nuestros colegas, con acompañar a nuestros directivos, con acompañar a todos los que nos están en un momento dado solicitando apoyo. Entonces, aquí estamos cumpliendo un rol prácticamente de contingencia para poder sobrellevar la crisis de la mejor manera posible. Eso en el corto plazo, y bueno, obviamente que este corto plazo nos está llevando a reformularnos también en un mediano y en un largo plazo. Y ahí ya viene otra reflexión más profunda en cuanto a lo que es el rol del comunicador, que me imagino que lo vamos a abordar más adelante. Yané, adelante, te oímos. Hola a todos, qué placer estar acá con ustedes. Bueno, a mí me parece que esta es ante todo una coyuntura maravillosa en la que volvemos a lo esencial. Recordemos la etimología bella de la comunicación, poner en común. Qué reto tan grande, pero tan simple al tiempo que nos marca esta coyuntura, volver a poner en común desde la comunicación interna como semilla para todo lo demás. Y desde ahí creo que la tarea es ser pegamento, ese pegamento fuerte que cohesiona un montón de partecitas que en algún momento llegaron a sentirse muy diseminadas, un tanto perdidas. Así que tenemos el enorme reto de ser pegamento, de ser unión, de marcar un camino basado en la confianza de nosotros como personas, de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones y de la capacidad de seguir adelante. Gracias, Yané. María Victoria, adelante. Sí, hola a todos. Qué gusto estar con ustedes disfrutando este panel. Y bueno, con respecto a esto, yo creo que como humanidad vivimos lo que fue un cambio imprevisto. Y creo que la comunicación ahí está llamada a justamente a aglutinar, a cohesionar y acompañarnos en ese cambio. Yo creo que lo que estamos evidenciando es gestión del cambio. Y ahí la comunicación nuevamente genera lo que decía Janet, confianza. Creo que también es una forma de sentirnos dentro de esta contingencia, cómo íbamos a trabajar de manera conjunta en ese cambio, en ese imprevisto que creo que como humanidad no esperábamos y que además nos ha significado ser más humildes en todo sentido. Porque desde la humanidad sentíamos que todo lo teníamos controlado, que todo lo podíamos planear, que de todo teníamos indicador y que habían pocos imprevistos que podían surgir. Y creo que lo del COVID nos ha llamado la atención es porque nos hizo vulnerables, nos hizo que no podemos tener todo en los planes, pero que sí tenemos que trabajar como equipo, que en la medida en que tenemos clara nuestra esencia, nuestra identidad, podemos transformarnos y podemos superar todas estas etapas. Entonces yo creo que inclusive desde las otras áreas de las organizaciones se han dado cuenta de la importancia de la comunicación, porque desde nuestros hogares han dependido totalmente de lo que comunicamos. Comunicamos con los equipos de trabajo, para los procesos, para las funciones, a distancia, ¿verdad? Y entonces dependemos de cómo decimos las cosas, cómo generamos sinergia, cómo motivamos en momentos en que
en que nuestros coequiperos se sienten desmotivados, bajo la incertidumbre, etcétera. Entonces creo que todo esto lo que ha hecho evidente es la función comunicativa que tenemos en las organizaciones y por supuesto los aportes que podemos dar desde la comunicación. Alma, adelante. Claro. Buenas noches. Bueno, gracias por la oportunidad de poder participar y acompañarlos acá en este panel. Concuerdo con Janet, poner en común, y lo decía Yanira Flamenco hace un par de días también desde El Salvador. En este momento la comunicación se ha convertido realmente en ese eje de pegamento, como comentaba María Victoria. Pasamos un poco de estar en ese rol operativo, práctico, acompañar más al liderazgo en este proceso que ha sido tan difícil y que generalmente la comunicación se ve como una función de apoyo durante estas situaciones. En este caso, nosotros como comunicadores también estamos viviendo la situación en carne propia. Nosotros también estamos atravesando por esta pandemia que llegó de sorpresa, que se ha quedado, que ha estado con nosotros durante todo este año, que nos ha dejado grandes reflexiones, grandes aprendizajes, y la comunicación siento que ha escalado dentro de las organizaciones, no solamente en instituciones, en empresas, sino también dentro de los hogares, como un eje que permite acompañar los procesos, como un eje que permite acompañar el trabajo, como un eje que permite acompañar la vida misma para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, Alma. Adelante, Juan Carlos. Bueno, yo creo que el COVID-19 es una crisis mundial con impactos sin precedentes en la salud pública y la economía mundial. Es una experiencia con la que hemos podido comprender más profundamente la condición humana y lo expuesto que estamos. Y la pandemia ha cambiado drásticamente nuestro lugar de trabajo, en todos, ¿no? La crisis está obligando a las empresas a reconsiderar que sus objetivos a corto y a largo plazo, está instando a los empleados a afrontar nuevas formas de trabajar. Tengo unos datos bastante interesantes del Banco Mundial que estima que, por ejemplo, la economía boliviana va a experimentar una contracción este año del 5.9% para, obviamente, durante el 2020, el 2020. Brasil, un menos 8.0%, Ecuador, menos 7.4%, Argentina, menos 7.3%, Perú del 12%, Colombia del 4.9%, Chile del 4.3%, Uruguay del 3.7% y Paraguay del 2.8%. Y todos estos datos nos hacen dar cuenta que el impacto es por demás duro y difícil. Entonces, la función de comunicación interna, siendo el corazón de cualquier organización, es ahora una excelente oportunidad a que la comunicación interna vaya y reúna los papeles más importantes como profesional. Es decir, el profesional en comunicación interna es aún más crítico en estos tiempos inciertos y difíciles. Como dije anteriormente, los empleados deben afrontar nuevas formas de trabajar y es por eso que actualmente los directivos de las empresas están repensando la importancia de la comunicación interna. ¿Generando qué? Generando estrategias para conectarse, interactuar con los empleados, garantizando ¿qué? La colaboración multifuncional, mejorando y manteniendo la productividad, la continuidad del trabajo, la continuidad del negocio y lo más importante, protegiendo la seguridad y el bienestar de los empleados. Creo que hoy no es tiempo de competitividad, hoy es tiempo de solidaridad y mucho más dentro de la empresa. La crisis del COVID-19 ofrece una gran oportunidad para fortalecer la comunicación interna en las organizaciones y demostrar que es una función insustituible por sobre todas las cosas. En este caso, la comunicación interna ha pasado estos días de transmitir los valores de la empresa o los valores de la organización o actualizar la actualidad de la empresa a construir la resiliencia, a construir la resistencia de los equipos, a apoyar mentalmente a los empleados que viven en una época de gran incertidumbre, porque no solamente de gran incertidumbre en materia de salud, sino también de gran incertidumbre en su trabajo. Uno no sabe si va a mantener su trabajo o no, porque dados esos datos que he dado hace un momento, lamentablemente muchas empresas han quebrado o están por quebrar.
Entonces, para terminar, creo que los comunicólogos y comunicadores es el momento de estructurar nuestros pensamientos en este nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo. Los directores ejecutivos ahora se están dando cuenta de que los profesionales en comunicación interna son socios estratégicos que juegan un papel proactivo, ¿no? Son los que aseguran una comunicación y colaboración efectivas entre los departamentos dentro de una empresa y obviamente se aseguran de que todos comprendan bien los objetivos de la empresa, que estén alineados a la estrategia de la empresa y además implementan obviamente lo que seguramente vamos a hablar más adelante, las tecnologías adecuadas para adoptar la transformación digital y respaldar la productividad de los empleados. Entonces, estamos en un tiempo serio, estamos en un tiempo cierto y sabemos que la comunicación interna es importante y es la estructura y la columna vertebral de la empresa. Adelante, Sergio. Bueno, no me quiero perder de participar en esa primera pregunta. Bueno, primero agradecerle a Janine por la invitación. Un saludo para Alma, para ti, Carla, para Janet, para María Victoria, ¿quién me falta? Lila, Juan Carlos. Un gusto volvernos a reunir. Escuchándolos, estuve pensando compartir algo para complementar un poco desde mi perspectiva y mi interés por el tema tecnológico. Y yo recuerdo que hace unos años en un proceso de investigación me encontré con un par de artículos que me parecieron raros, un par de artículos académicos sobre teletrabajo y comunicación interna. Que es justo probablemente el gran reto que se le planteó a muchas empresas en un momento dado, cuando los empleados de un momento a otro empezaron a teletrabajar forzosamente, o por lo menos hacer un trabajo remoto, porque el teletrabajo, por supuesto, que requiere unas metodologías y una planeación, y eso no fue nada planeado. Y yo no sé, es un punto creo que a investigar muy interesante, y es cómo las áreas de comunicación interna respondieron a esa situación y cómo convirtieron o transformaron sus procesos comunicativos hacia un modelo de trabajo remoto. Porque de algún modo cuando uno está en la oficina, pues hay un espacio ya conquistado por el ambiente de trabajo donde la gente está más dispuesta a recibir la información, la motivación y bueno, y todos estos procesos que buscamos con la comunicación interna. Cuando la gente está en la casa, pues suceden cosas muy curiosas y es que está en su ambiente natural, se ven cosas incluso extremas, como que la gente no sabe apagar un micrófono o una cámara y vemos cosas que no deberíamos ver, y empezando por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo incluso enseñarle a la gente a comunicarse con herramientas con las que no está tan familiarizado necesariamente? Sobre todo por el entorno en el que se encuentra, que es su casa, ¿cierto? Entonces, quería complementar con eso, o sea, no solo es una transformación en todas las índoles que ustedes han mencionado, sino una transformación tecnológica. Obviamente que converge en una, y yo creo que ese es el gran acuerdo de todo lo que hemos dicho todos, y hay una gran transformación en lo humano. Y desde el punto de vista tecnológico, esa transformación en lo humano es que cuando la comunicación se involucra con los espacios sí, de las personas, de los espacios físicos de las personas, en este caso su hogar, se humaniza. Y se humaniza porque el niño está al lado, el perro está al lado y la persona puede estar en pijama y este tipo de cosas que las hemos vivido todos, ¿no? Yo he vivido 6 meses muy interesantes de teletrabajo que me ha permitido trabajar desde donde quiero, me ha permitido ser igual de productivo y me ha permitido corroborar que ya están inventadas las herramientas tecnológicas y quizás lo que falta es una serie de recursividades y capacidades individuales y también organizacionales para que esto lo podamos realmente incorporar a los procesos comunicativos. Yo creo que una organización moderna debe considerar realmente que la gente tenga mucha flexibilidad, y las áreas de comunicación obviamente tendrán que adaptarse a esa gran flexibilidad que espero que quede como lección, porque serán ciudades menos contaminadas, menos transporte, menos gastos para las empresas,
y más gusto, y lo digo al menos por mí, de poder trabajar en su casa, en mi casa o donde yo quiera. Entonces quería compartir eso sobre esta pregunta general de lo que nos implica este tema del COVID a nivel de comunicación personal y colectivo. Excelente, muchísimas gracias Sergio por tu intervención y al igual que el resto del panel. Además me quedo un poco con una de las últimas palabras que has mencionado, Sergio, y es la palabra adaptación, ¿no? Creo que todos estamos viviendo un gran proceso de adaptación. Cada una de las carreras que forman parte del quehacer de la sociedad se están adaptando a los nuevos escenarios y los comunicadores no escapamos de ello. Mi pregunta es, ¿cómo ahora estamos teniendo que reconfigurar la noción de capacidades, de competencias, de habilidades? ¿Cómo el profesional de la comunicación se tiene que adaptar? Y cómo nosotros, los encargados de la formación, estamos también teniendo que adaptar lo que estamos ofreciendo desde la academia. Janet. Bueno, Carla y todos, yo creo que lo primero es recordar que para hablar de habilidades y de competencias debemos partir de la capacidad, entendida como esa aptitud innata, natural con la que cuenta cualquier ser humano para llevar a cabo una determinada tarea. Es decir, todas las personas estamos capacitadas para realizar algo con éxito en la vida. Pero hoy y ante este escenario que marcamos, encontramos que las nuevas generaciones vienen con capacidades diferentes a las nuestras, es decir, a quienes ya tenemos un poquito de juventud acumulada, a quienes ya estamos en los escenarios de la academia y a quienes supuestamente estamos encargados desde lo académico de desarrollar esas competencias. Y resulta que tal vez debamos adquirirlas en primer lugar. Me refiero a varias necesidades que hablaremos más adelante. Pero entonces, primero eso, la certeza de la capacidad como marco general. Segundo, la diferenciación de la habilidad como referencia a la destreza, a la facilidad, a la rapidez con la que podemos realizar una actividad. De modo que podemos decir que alguien es hábil cuando realiza una actividad de forma exitosa gracias a las destrezas que tiene. Y tercero, esa competencia que ya viene a ser la medición de las habilidades. Me parece que es lo primero que debemos de marcar muy claramente si vamos a intentar aproximarnos a cuáles deben ser esas habilidades y esas competencias. Y allí diría, para darle la palabra a mis compañeros, que simplemente, y hoy más que nunca, hay que atender a un fenómeno y es cómo en las organizaciones, el reto nuestro de comunicadores internos es primero evidenciar que estamos trabajando quizá 3 diferentes generaciones unidas, ¿no? Y cómo todos tenemos unas capacidades distintas, unas habilidades y competencias que nutrir y que interrelacionar, hay que identificarlas y hay que fortalecerlas en una simbiosis profunda organización, academia, y pues ya hablaremos más adelante de cuáles pueden ser. Adelante. A ver, Lila. Lila, por favor, activarle el micrófono. No te estamos oyendo. Ahí, exacto. Ya. Perfecto. Sí, hay un tema que a mí me llama la atención, que es la tolerancia al fracaso, y tiene que ver con la resiliencia. Y uno lo ve mucho, yo por ejemplo lo veo en clases, y es la dificultad que tienen los estudiantes para enfrentar el fracaso, o sea, esa posibilidad de que les vaya mal, de que de repente algún proyecto no resulte, de que alguna propuesta que hacen a lo mejor al cliente no le guste. Eso es una barrera con la cual ellos se están enfrentando permanentemente y hay que trabajar con eso y hay que revertirlo. Entonces, aquello que puede ser un obstáculo, nosotros tenemos que trabajar para que se convierta
en una competencia positiva para enfrentar el mundo laboral. Y eso yo creo que les va a jugar a favor, porque al final se va a convertir en una posibilidad de desarrollo, les va a permitir a ellos descubrir sus talentos, que son muy diferentes a los talentos que teníamos nosotros. Entonces quizás se produce aquí una especie de brecha entre lo que ellos ven que nosotros tenemos como talentos que nos permitieron a nosotros desarrollarnos profesionalmente y alcanzar, digamos, cierto éxito, ¿ah? Y el transcurrir que ellos pueden tener. Entonces, ¿de qué forma nosotros logramos trabajar en esa competencia que yo creo que es diferente? ¿Ah? Yo observo los planes de estudios en Latinoamérica y me parece que están un poquito atrasados. Veo que se mantienen los planes de estudio. Por ejemplo, veo el plan de estudio con el que estudié yo hace, no sé, yo no voy a decir hace cuánto tiempo, pero bueno, más o menos el mismo de, no sé, de Alma. Y la verdad, no ha variado mucho. Y en general, lo digo en toda Latinoamérica. Y pienso que no, que tienen que ir cambiando esas competencias. Creo que nos hace falta avanzar en ese sentido. Entonces, ahí tenemos que aprovechar estos desafíos que estas crisis y estos conflictos nos están planteando. Por ejemplo, acá en Chile, el estallido social, que fue un tema muy, muy, muy potente, bueno, nos tiene que plantear también una posibilidad de mejora. O sea, hay algo ahí que nos está sucediendo, algo que está pasando, que no estamos haciendo bien. Entonces, creo que tenemos que ser más autocríticos, nosotros como docentes y los mismos estudiantes consigo mismos, si es que hay estudiantes que me están escuchando. Ojalá que sí, esperemos que sí hayan estudiantes que nos estén escuchando y participando en el Congreso. Alma, Exacto. adelante. De foco, sí. Gracias. En este punto yo quisiera hablar de lo que es el autoconocimiento. Me parece que es importante que en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones, nosotros podemos emprender un camino de aprendizaje en el que nosotros aprendemos, pero también nosotros podemos aportar a quienes están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que mantener ese autoconocimiento para poder descubrir, y en la medida en que podemos descubrir, también podemos aportar, ¿no? Y tiene que ver un poco con el crecimiento. Hay una diferencia entre, como decía Lila, entre lo que está en los pensum de estudios, entre lo que está en las universidades y entre lo que vivimos en las organizaciones. Yo digamos que la mayor parte de mi experiencia ha sido en el área organizacional, entonces definitivamente cuando estamos dentro de una organización empezamos a buscar qué de eso que vimos cuando estuvimos en la universidad o cuando estuvimos en las aulas tenemos que aplicar rápidamente para resolver una situación o para enfrentar un problema, una situación dentro de la organización. La curiosidad me parece que hay que mantenerla, sobre todo cuando entramos dentro de una organización, dentro de una empresa. En la medida que nosotros seamos curiosos, vamos a descubrir. En la medida que empecemos a descubrir, también podemos empezar a hilar, a construir historias, a hacer preguntas, y no solamente ofrecer respuestas, sino sobre todo a hacer preguntas, y de esa manera nosotros nos vamos a nutrir. Yo siento que este ha sido un periodo reflexivo que nos ha permitido revisar cuáles son esos conocimientos que nosotros teníamos, cuáles son esos conocimientos o eso que hemos aprendido que también tenemos que desaprender porque definitivamente no nos está funcionando, y cuáles son esos nuevos aspectos que nosotros tenemos que incorporar para seguir adelante en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral y en nuestra vida profesional, porque definitivamente el cambio llegó para quedarse. Entonces, bueno, nos toca a nosotros avanzar en ese cambio, no detenernos, sino más bien, bueno, montarnos en esa ola y seguir adelante. María Victoria, ya querías participar, por supuesto.
Sí, claro. Me sumo un poco a lo que comenta Alma, y yo creo que desde la academia tenemos que procurar que nuestros estudiantes y egresados tengan la competencia del aprendizaje continuo. O sea, es que este tema no termina cuando yo obtengo el título de profesional, ahí es cuando inicia la carrera profesional y el aprendizaje continuo, porque en cada organización que trabajamos tenemos que aprender. Porque además estamos en una sociedad donde lo único constante es el cambio, y yo creo que no es solo por el COVID, es por muchos elementos más que se vienen ahorita, y es cierto, la academia ha sido más lenta y siempre ha sido una institución lenta para los cambios, pero yo creo que el tema del COVID nos ha hecho que tengamos que acelerar en las transformaciones que hacemos y en cómo respondemos a esos desafíos. Creo que además de ese aprendizaje continuo, también tenemos que trabajar en el diálogo con las otras disciplinas, la interdisciplinariedad. Yo creo que eso es inevitable, y desde el pregrado tenemos que trabajar mucho más eso con los estudiantes, de hacer ellos proyectos con otras disciplinas, porque este es el día a día en las organizaciones y en la realidad. La realidad no es segmentada, las organizaciones no es que trabaja el área de comunicaciones aparte de todo. Y cada vez vemos que en nuestro mundo laboral lo que estamos haciendo es que se nos están abriendo otros campos de acción, pero que si no sabemos de ese diálogo y además tener un diálogo común con otras disciplinas, se nos hace muy difícil. Entonces creo que frente a un mundo que es tan cambiante, no vamos a tener nunca una formación que complete todos esos desafíos, sino darle las herramientas para formarlos con criterio, con un pensamiento analítico y con una capacidad de que todo el tiempo esté aprendiendo, que todo el tiempo esté buscando otras formas, bien sea autónomas o acudiendo nuevamente a la academia, pero que esté dispuesto a aprender, que no cierre el ciclo y que diga, ya lo sé todo. Es justamente lo contrario, me falta mucho por aprender. Y creo que también desde la academia nos falta eso, porque muchas veces notamos desde los docentes, ya tengo el título de doctor, ya lo sé todo. Y no, resulta que tienes que investigar, que el mundo te cambia y que por más doctorado o postdoctorado que tengas, siempre vas a tener cosas nuevas que aprender. Entonces creo que hay que apuntarle a las dos cosas, al aprendizaje continuo y a ese diálogo con otras disciplinas. Excelente, María Victoria. Recuerdo, y discúlpame antes, Juan Carlos, antes de cederte la palabra, recuerdo una palabra que estamos escuchando desde el primer día del Congreso, y es la palabra humildad. ¿Okay? Los comunicadores requerimos mucha humildad para seguir aprendiendo y seguir transmitiendo conocimiento. Adelante, Juan Carlos, te oímos. Bueno, en Bolivia se está trabajando muchísimo el ámbito de la especialización en pregrado. Hay ya varias carreras de comunicación que no son comunicación tipo filósofos griegos, ¿no es cierto? Que uno aprendía de todo un poco como nosotros aprendimos anteriormente. Ahora se está mucho trabajando en especialización, por ejemplo, en producción audiovisual, y se está trabajando mucho en el área de la comunicación estratégica, de la comunicación corporativa y la comunicación digital. Y en ese ámbito de la comunicación, creo que es muy, pero muy importante hacer de que el alumno, el estudiante, se forme como un líder. Creemos que el comunicador estratégico debe ser un líder en la empresa, debe ser un líder en la organización. Y además de eso, debe ser un emprendedor. Tiene que saber emprender. Tiene que saber emprender para servir, tiene que saber emprender para dar, tiene que conocer cómo es el liderazgo estratégico en una empresa. Y sobre todas las cosas, la parte ética, la parte moral, la parte de la honestidad. Nunca debemos dejarla a un lado. Siempre lo ético, lo moral, lo bien hecho, lo excelentemente hecho, lo hecho realmente con una situación de acuerdo a todos los principios y normas morales, es importante. Entonces, que creemos que el liderazgo, la ética, lo relacionado justamente también a la escucha activa, ¿no es cierto? De que el estudiante siempre, como decía María Victoria, tiene que estar en continuo estado de aprendizaje, ¿no es cierto? Mucha gente cree, como dice María Victoria, que llegó a un título y pateó la luna, ¿no? Y eso no es así. Tenemos que verdaderamente ser, como decía Carla, personas humildes, personas que siempre debemos estar escuchando al otro,
¿Sabe qué es increíble? Muchas veces yo he conocido a académicos y a personas, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, yo lo sé todo, yo no voy a escuchar a otros porque yo tengo mi propia forma de ser, mi propia forma de hablar y yo tengo mi propia teoría. Yo creo que aquí es importante escuchar a todos, es importante saber qué es lo que dicen los demás, porque es de esa manera que uno obviamente mejora como persona y al mismo tiempo también da a conocer lo que uno quiere decir de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las metas. Entonces, es importante hacer eso y creo que el comunicador estratégico, el comunicador interno, tiene que tener esas competencias y muchas más que obviamente vamos a seguir hablando en el transcurso del panel. Su micrófono. Perfecto, gracias Juan Carlos. Sergio. Bueno, veo que estamos siguiendo un orden muy estricto, estamos muy logísticos. Estamos en contravía con lo que está pasando en el mundo, que tiene mucho caos, nosotros estamos muy ordenados. Quiero ir como a lo básico y a esa pregunta de, bueno, por el hecho de estar en la universidad, bueno, y cómo estamos formando a los jóvenes para enfrentar el mundo laboral y eventualmente enfrentar los procesos de comunicación en las organizaciones. Y yo no tengo una visión, o se me ha ido quitando con los años la visión romántica de la comunicación o esa visión que como que a veces defiende nuestra profesión. Yo he escuchado a no pocos conferencistas y consultores muy reconocidos diciendo que la mitad de los problemas de las empresas son de comunicación y cosas de ese estilo. Y yo difiero un poco de eso y cuento este tema porque creo que una de las grandes dificultades para los jóvenes entender lo que implica su trabajo en una empresa es primero entender lo que es una empresa. Y yo en algún proceso con las distintas universidades con las que he trabajado, llegábamos a esa conclusión. Es decir, yo no puedo ser un comunicador organizacional si yo no sé qué es una organización y lo que implica trabajar en una organización. Y esa es una gran dificultad en el proceso formativo porque yo siempre he trabajado en universidades donde el perfil del comunicador es multifacético, digamos, es comunicación social y por mucho ha habido profundizaciones o ese tipo de cosas. Al final el comunicador sabe un poquito de todo. Sé que la tendencia es a la especialidad, pero todavía en la universidad en la que yo trabajo, por ejemplo, no existe eso. Entonces hay las materias compiten unas con otras, entonces el estudiante tiene muchas cosas que le interesan y entre ellas pues aparece por ahí lo organizacional que le dice, lo seduce a veces y a veces no le seduce. Entonces, pero a diferencia de otras áreas de la comunicación, como por ejemplo el periodismo, muchas veces las universidades tienen medios y tienen laboratorios. Nosotros lastimosamente no tenemos la empresa donde el comunicador va y hace experimentos, porque las empresas son mundos aparte de la universidad. Esa entrada del estudiante a ese mundo aparte a veces cuesta. De hecho, intentamos hacer ejercicios donde los estudiantes en una materia de comunicación interna, como una de las que yo tengo, los invito a ir a empresas, a buscar empresas de amigos, de su papá, de su hermano, de su novio, de su novia, y que entren y conozcan esa realidad que siempre pienso que es una realidad más seria de lo que el estudiante considera, porque entre otras cosas mucho del trabajo del comunicador es muy creativo y es de edición y de medios y tal, y resulta que la empresa es un mundo un poco diferente y para nosotros es muy importante que el estudiante no tenga esa visión puramente mediática de la comunicación. Entonces, creo que esa es una gran dificultad a nivel de formación de estudiantes que puedan entender esa realidad y que puedan acercarse a esa realidad que a veces es un poco desconocida. Ya si nos vamos al mundo profesional, aunque no es propiamente en lo que yo trabajo actualmente con todo y que todavía hago algo de consultoría y demás, sí creo que los profesionales, y me uno un poco a algunas de esas ideas que se han mencionado sobre aprendizaje continuo, la organización está en constante transformación, las herramientas de comunicación han estado en constante transformación, lo que aprendimos en la universidad, como bien lo decía Lila, pues ha cambiado mucho. Yo pienso que los pensums han cambiado bastante, pero es que esto sigue cambiando y poner esto al día pues es complicado. Entonces, bueno, espero haber complementado de buena manera lo que los colegas han dicho, que ha sido muy interesante.
Adelante, Alma. Alma quiere agregar algo. Sí, quería agregar algo un poco, bueno, también complementando lo que han dicho, porque bueno, en mi experiencia en una cátedra que dicté que se llamaba Comunicaciones Organizacionales, precisamente una de las preguntas que hacían los estudiantes, porque sabían que yo venía del área organizacional, era cómo se vivía la empresa, o sea, cómo era estar haciendo comunicación interna dentro de la organización. Y eso me llevó, por ejemplo, a implementar una práctica dentro de las clases que era llevar invitados a la clase. Entonces era invitar a otra persona que también estaba en el ámbito de la comunicación organizacional a participar de alguna clase, hablábamos de un tema y esa colega, amiga, bueno, respondía preguntas, hacía comentarios, respondía inquietudes. Y en otra oportunidad incluso invité a un ingeniero, porque bueno, trabajamos a veces en organizaciones que son muy técnicas y cuando somos comunicadores, después llegamos a esa organización y hay un lenguaje distinto, hay un lenguaje técnico y a nosotros nos toca entonces aprender no de comunicación, sino de otros temas que quizás son mucho más específicos. Y bueno, realmente eso permitía que los estudiantes hicieran preguntas que a uno le parecen obvias, pero que realmente no son obvias, o sea que hay que estar allí para poder vivir el proceso, para poder entender la organización, y siento que al final era una experiencia enriquecedora porque eran estudiantes de octavo, noveno semestre, y ya les permitía como tener alguna idea de lo que era estar dentro del ámbito de trabajo en poco tiempo. Era eso. Excelente. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere agregar algo? Otro Voy a tema. aprovechar. Ajá, Juan Carlos, adelante. Adelante, adelante. No, creo que Janet quería decir algo y puedo hablar después de Janet. Levantó la mano. Gracias. No, simplemente ya no sé en qué momento vamos a hablar de esto, pero una reflexión. Quisiera que pensaran por un momento en sus facultades y me dijeran en cuáles hay asignaturas en las que se ponga en práctica las habilidades blandas que les exigimos a nuestros comunicadores. Este es el momento de la escucha activa, este es el momento de la empatía, este es el momento de la humanización. Y si revisamos los pensum, no creo que haya una sola facultad donde estemos contemplando como parte de su formación el poder fortalecer esas habilidades fundamentales. Tenemos una carga muy interesante de tecnología incorporándose, pero creo que el esfuerzo debe ir hacia cómo hacemos para potenciar, no sé, un laboratorio de habilidades blandas donde los chicos puedan fortalecer su empatía, su asertividad, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, mucho más en este escenario que estamos compartiendo y que nos está marcando. Eso era. Yo quería decir que la educación hoy es un esfuerzo doble, ¿eh? Porque así como nosotros nos estamos viendo en cuadraditos acá, así estamos pasando clases en la universidad, ¿no? Porque no podemos ir a la universidad y en cierta manera los profesores están haciendo un esfuerzo doble. Estamos trabajando con una plataforma Moodle, estamos trabajando con el Zoom, ¿no es cierto? Y en este sentido, el COVID-19 ha dado la oportunidad, por ejemplo, de la internacionalización. Imagínense, quizás yo en este momento, si hubiera habido este congreso, no sé, en Colombia o en Venezuela o en México, o en lo que sea, quizás no haya podido ir, pero hoy estamos aquí reunidos todos, ¿no es cierto? Y mire usted cómo también, por lo menos en mi experiencia en la universidad, nosotros allá en la universidad estamos trabajando con varias universidades las aulas espejo, en las que usted puede, en una materia, ¿no es cierto?, saca una parte de la materia y, por ejemplo, con la universidad, no sé, pongo un ejemplo X de Colombia o de Perú, ¿no? Usted puede intercambiar un día X también, ¿no es cierto?, la clase, el profesor de la materia de la clase de la Universidad del Perú da a la clase de Bolivia y luego adelante el de Bolivia a la de Perú,
¿no es cierto? Esas clases espejo, por ejemplo, son extraordinarias. Y además de todo, también se está trabajando muchísimo el tema de la internacionalización. Los chicos ahora están pudiendo hacer los intercambios, ya no tanto en el viaje, sino así como estamos haciendo nosotros. Pueden ellos también pasar 1, 2, 3 o 4 materias en otra universidad, ¿no? Y eso los está haciendo también a ellos despertar, ¿no es cierto? Los está haciendo de que verdaderamente vean cómo en otro país hay otra cultura, hay otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de vivir. Entonces, fundamental también el tema de la internacionalización, aulas espejo, el cambio que está habiendo hoy en la parte académica, cómo estamos pasando clases y cómo el docente, porque casi todos los de acá son docentes, estamos haciendo el esfuerzo, ¿no es cierto?, de pasar clases mediante el Zoom, la plataforma, etcétera, etcétera. Pero es un esfuerzo hermoso, porque nos gusta a todos. Así que eso es, Carlita. Así es, muchísimas gracias, súper oportuno, Juan Carlos. Además, aprovecho, rompiendo un poco el protocolo que teníamos planteado en el panel, de hacerles una pregunta que nos hacen en el chat de YouTube, sobre todo porque me parece súper oportuno en esta área, ¿no? En esta parte, en donde estamos hablando incluso de cómo los docentes estamos enfrentando y estamos replanteándonos, como decía María Victoria, transformando nuestra realidad y nuestra manera de ejercer la docencia. En ese ámbito, Marcela Alejandra Muñoz Cubarrubias nos pregunta, ¿cuáles creen que son los desafíos que nos planteará a los formadores de futuros comunicadores el escenario tras la pandemia, el confinamiento y la virtualidad? Sí. Silencio absoluto, reflexión profunda. Hay que pensar primero. Sí. Lo que pasa es que para nosotros no ha sido muy, bueno, yo creo que para ninguno ha sido tan sencillo este proceso y definitivamente nos hemos replanteado cuáles van a ser las metodologías, cuáles van a ser las formas de relacionarnos con los estudiantes, con los académicos, con los equipos de toda la comunidad de la escuela o de la facultad de comunicaciones. Y obviamente que, como plantea la profesora Marcela, aquí esto representa un nuevo escenario en el cual probablemente ya la enseñanza no va a ser 100% presencial, vamos a tener que migrar a otro tipo de modalidad, probablemente semipresencial, con otro tipo de metodología que tampoco va a ser online. Entonces estamos en este momento repensando esos espacios de comunidades virtuales para poder dar con algo que satisfaga y nos lleve a cumplir efectivamente los resultados de aprendizaje que nos hemos planteado en nuestros planes de estudio, y a lo mejor incluso cambiar los planes de estudio y cambiar los perfiles de egreso, por esto mismo que estamos hablando ahora, porque a lo mejor las competencias van a ser otras, las habilidades serán otras, las destrezas serán otras. Entonces ya no solo van a ser las metodologías las que van a tener que cambiar, sino que van a tener que cambiar todo. Así que esto ya hizo que planteáramos todo un cambio. O sea, esto es un cambio no simplemente de metodología, no es un cambio de comunidades de aprendizaje, sino que es un cambio de paradigma. Así que yo creo que es más bien un proceso de introspección, que aquí lo estamos empezando en este seminario de una manera que me parece maravillosa. Por eso felicito al comité organizador, porque es un tremendo trabajo el que están haciendo acá con un equipo fantástico, además de académicos, en estos encuentros, microencuentros que hemos tenido. Así que muy bien, muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Lila. Sergio quería participar y comentar con respecto a la pregunta de Marcela. Sí, yo quería compartir que yo creo que no es solamente el problema de formar futuros comunicadores, sino yo creo que formar a cualquier profesional. Lo primero que quería decir era que
las universidades están, si no están haciéndose la pregunta de cómo aprovechar esta coyuntura para replantearse su propio proceso, están perdiendo una gran universidad, una gran oportunidad. Yo espero que mi propia universidad esté haciendo una gran reflexión, creo que la está haciendo, y la quiero llevar a este punto. En la universidad en la que yo trabajo actualmente, que es en la costa colombiana, en el Caribe colombiano, la mayoría de estudiantes son de ciudades de la región. Y pues muchos de estos estudiantes fueron a esas ciudades. Mi universidad está en Barranquilla y los estudiantes están en Riohacha, en Santa Marta, en Cartagena, en Valledupar, en ciudades que están a 100, 200, 300 kilómetros de allí. Y ha sido muy interesante cuando empiezan las clases ver a los estudiantes en esos lugares y que pueden tomar sus clases y que los profesores que han recibido su formación para fortalecer su capacidad pedagógica con estas herramientas, creo que lo están haciendo bien. De hecho, nosotros tuvimos un impacto pequeño en el tema de matrículas que se esperaba, y sé que universidades tuvieron un impacto muy grande en matrículas, porque un estudiante dice, no, yo que voy a tomar clases virtuales y yo pagué por una universidad presencial. El impacto en nosotros fue muy bajo y yo creo que en parte se atribuye al gran esfuerzo que hicieron los profesores y al apoyo de un centro de excelencia docente que tenemos nosotros, que ayudó a que los profesores hicieran una buena transición. Pero bueno, sé que ahora estamos en el momento de volver a la universidad, y entonces la universidad está planteando modelos híbridos. Y sé que otras universidades lo están haciendo. Por ejemplo, sé que la Sabana lo está haciendo también. Mantengo contacto con algunos colegas de allí. Entonces están utilizando tecnologías en las que el profesor va y dicta su clase allí, el estudiante que quiere ir presencial está presencial, y los demás estudiantes pueden estar en cualquier otro lugar. Esta es una oportunidad, incluso desde el punto de vista de negocio, para las universidades. Apoyaría aquí con esta idea lo que mencionaba Juan Carlos de la internacionalización. Te puedes conectar con cualquier universidad para un curso puntual o un semestre si lo quisieras. Se nos abren todas estas oportunidades y las debemos aprovechar, porque no se nos puede olvidar que todos estos modelos de educación flexible, de educación un poco más enfocada a las habilidades profesionales, será una gran competencia para las universidades en este momento, y pueden aportar y van a aportar muchísimo. Y si, vuelvo y digo, si las universidades no aprovechan esta oportunidad, yo creo que la vamos a tener difícil, porque bien sabemos que los trabajos del futuro y la tecnología del futuro puede incluso reemplazar labores que hacemos los profesores, y si nosotros no hacemos esa adaptación, la vamos a tener complicada. Adelante, Alma. Quería aportar algo en este punto, y era que yo decía hace un momento que todas las organizaciones son distintas, y entonces, bueno, también le toca a uno como ese proceso de adaptación cuando está dentro de una organización. Y en este punto digo que en este momento tenemos algo en común, es decir, ahora todos tenemos el entorno laboral en nuestra casa, ahora todos tenemos en común la hiperconectividad, y ahora todos tenemos en común la virtualidad. Lo decía Juan Carlos, lo decía Sergio también, y entonces, bueno, realmente son desafíos que tienen que plantearse desde las universidades, desde la academia, porque también ha surgido una cantidad de ofertas de distintos cursos, adiestramientos, de instituciones que quizás han ido un poco más a la vanguardia de la tecnología, de la novedad, y bueno, y toca trabajar, y trabajar rápido, porque además creo que los estudiantes son los que más están siempre hiperconectados. Entonces realmente es un desafío, y si no afrontamos ese desafío, incluso, bueno, quienes están desde la docencia, de ir incorporando algunos elementos que le den movilidad. Hoy tuvimos una experiencia en el CONSIG en varias de las actividades. En la mañana, por ejemplo, comenzamos una actividad, empezando, saben, la mañana un poco más relajada. Bueno, empezamos con una actividad lúdica, haciendo un crucigrama en línea. Después tuvimos otra actividad en una de los webinars que hablaba de transformación,
también en línea desarrollando una actividad. Entonces, bueno, las herramientas están. Yo siento que la disposición también debe estar en nosotros, la disposición de aprender y de incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades. O sea, el aprendizaje tenemos que mantenerlo vivo, porque en el momento en que nos desconectemos del aprendizaje, pues obviamente nos desconectamos de todo. Adelante, María Victoria. Bueno, disculpa, María Victoria, Yané había pedido primero la palabra, perdón. Muchas gracias. Bueno, eso quiere decir que hay efervescencia por el tema. Bueno, continuando con la respuesta a Marcela sobre los desafíos, yo creo que uno de los grandes desafíos es la flexibilidad. La flexibilidad más que la adaptación, digo yo, porque flexibilidad para adaptarse, flexibilidad para cambiar, flexibilidad para ser más cauchos. Fíjense lo que hace un caucho y menos palos, menos rígido. A veces el ego desde la academia hace eso, ¿no? Que seamos bastante rígidos, seamos más palos y necesitamos más cauchos. Pero no solo desde lo académico, porque cuando el joven se inserta en el mundo laboral, yo tengo la doble mirada de ser consultora y de ser docente, también necesitamos DIRCOMs y Stratecoms flexibles, capaces también de generar esa plataforma rápida de cambio y del sí es posible y hacer los ajustes que sean necesarios también, porque no podemos tener por un lado unas academias en continuo aprendizaje, en flexibilidad, y por otro un entorno laboral rígido, palo, que no es capaz de incorporarse a las dinámicas. Entonces creo que el desafío tiende también hacia esa flexibilidad que debemos tener tanto en el entorno académico como en el laboral. Adelante, muchísimas gracias, Yané. Adelante, María Victoria. Sí, quisiera agregar que todo este tema del COVID en la universidad en la que trabajo nos llevó a dejar tanto esa noción de clase magistral, el profe por allá que sabe todo y los estudiantes receptores como unas esponjitas. Y creo que esto de la virtualidad ha hecho relaciones más horizontales. El profe tiene que hacer que los chicos estén interesados, porque si no se queda solo en un espacio de esto y es terrible, ¿verdad? Y entonces volvemos como a lo más clásico de la universidad, que fue los griegos, cuando salía el gran maestro con sus discípulos y construía conocimiento a partir del diálogo. Entonces yo creo que estamos volviendo a eso, porque si no, efectivamente, si subimos unos contenidos en una plataforma como Moodle y ya, pues realmente estamos pareciéndonos a todos los cursos que se dan en lo digital, algunos gratuitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente puede hacer la universidad? Esa co-creación, ese conocimiento colaborativo, un docente que está formado, pero que es capaz de motivar en el otro la pregunta y que juntos consiguen la respuesta. Recuerdo que cuando empezamos el tema de pasarnos a la virtualidad, pues los docentes estaban muy angustiados, muchos con una experiencia enorme, pero muy lejanos a la tecnología. Y en esas primeras reuniones de trabajo, lo que decíamos es, tranquilo, profe, usted tiene su curso en la cabeza y usted lo va a dar con lo que mejor encuentre que darlo. Y así fueron fluyendo las clases y hoy sentimos que la ganancia fue enorme, que sí, efectivamente tenemos unos chicos que son nativos digitales, pasan todo el día conectados a las redes sociales, pero tampoco usan las tecnologías al 100%. Y esto nos ha llevado a que descubran que hay software libres para la edición de sonido, para las de video, que no necesitan siempre el estudio de televisión, que pueden ir consiguiendo herramientas tecnológicas, y descubrimos justamente eso, que el chico está conectado mucho rato, pero siempre en las mismas redes sociales y no aprovechando todo lo que les ofrece la tecnología. Y por otro lado, también el docente se bajó de ese pedestal y empezó a construir y a generar conocimiento de otra forma. Entonces yo creo que la ganancia también hay que verla con optimismo, porque yo creo que esto nos está replanteando nuevas formas, nuevas pedagogías y hacia un mundo que efectivamente cambió y que nos estamos adaptando a esos cambios. Excelente. ¿No se puedo aportar algo más? Sí, seguro. Quizás es importante también hablar un poco de que el chico que va a la universidad, el estudiante que va a la universidad,
nosotros tenemos que aportarle una situación especial. Ellos tienen que ser esencialmente humanos, es decir, con un mayor compromiso con la sociedad. Yo sé que hay muchas generaciones, ¿no es cierto? Están las generaciones, los millennials, ¿no? El generación Z, etcétera, etcétera. Ahora, los pandemials han llegado. Y bueno, lo que vendrá más adelante. Mucha gente utilizando justamente los componentes digitales se han cerrado en su propia burbuja muchas veces, ¿no es cierto? Y no quiere decir que lo digital esté mal, no, 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 de ninguna manera. Yo siempre doy el ejemplo y digo, antes de que pase la pandemia, muchos de nosotros había un cumpleaños y uno en vez de ir a felicitar, dar un beso a la persona, al amigo o a la amiga, le pasaba un chat, ¿no es cierto? Muchísimas felicidades, que estés bien y muchas gracias por tu vida. Clic, y se acababa, ¿no es cierto? Ahí terminaba el asunto. Entonces tenemos que nosotros, yo creo que enseñarle al chico a ser esencialmente más humano, que tenga más compromiso con la sociedad, que verdaderamente sea transparente en todas las cosas que haga. Yo sé que esas son situaciones que uno las aprende desde casa, pero quizás la universidad también es importante que nosotros adoptemos una posición de esa forma, aparte obviamente de todas las situaciones técnicas que nosotros tenemos que enseñar en nuestra profesión. Eso. Aprovechando esa intervención, Juan Carlos, mira, Paola Miño Quintero, que nos escribe desde Ecuador, nos dice, oye, ¿qué le recomiendan a los nuevos comunicadores dentro de los que se encuentran los estudiantes, quienes se están formando, desde la experiencia de cada uno de ustedes, para que se motiven a continuar en el mundo comunicacional? Yo creo que deben ser apasionados por su profesión. Yo soy apasionado por mi profesión. Es decir, no es que usted vaya y lo estén sunchando, como se dice, para que usted estudie. Uno tiene que ser apasionado por su profesión, tiene que gustarle. Así como a uno le gusta el fútbol o le gusta, no sé, el béisbol en otros lados, a nosotros nos tiene que encantar nuestra profesión, nos tiene que apasionar, nos tiene que agradar. Tenemos que estar siempre dispuestos a dar por nuestra profesión. Y yo creo que una de las situaciones es esa, el apasionarse, el que le guste lo que está haciendo. Uno no puede trabajar en lo que no le gusta. Y creo que aparte de lo técnico y aparte de lo que podamos hablar de las herramientas y cómo los vamos a formar, etcétera, etcétera, haga lo que le gusta. Si no le gusta, haga otra cosa. Sergio. Yo recomendaría construir oportunidades. Creo que el entorno laboral de la comunicación está cambiando muchísimo. Bueno, en general todos los entornos laborales están cambiando mucho. Y el de la comunicación ofrece muchas oportunidades para crear. Y aquí quiero referirme al tema del emprendimiento. Creo que a futuro a las nuevas generaciones se les va a exigir construir un proyecto profesional donde ellos creen tanto su puesto de trabajo, porque la comunicación se está especializando muchísimo, así como oportunidades a nivel de emprendimiento. Yo les sugeriría mucha recursividad, mucha también capacidad exploratoria para construir el futuro de la comunicación que está en construcción. Así suene redundante, no está dicho lo que va a ser el futuro de la comunicación. Así que como que no hay reglas. Esa sería mi recomendación principal. Alma. Sí, quería aprovechar el comentario de Sergio, porque yo que comencé en los medios de comunicación y lo que dice Juan Carlos, uno tiene que ser definitivamente apasionado por su profesión y por lo que esto implica. La comunicación está muy vinculada con el tema de las personas, de las emociones, y yo creo que allí radica todo, ¿no? En esa pasión y en esa emoción por lo que a uno le gusta y por lo que uno de verdad quiere hacer, porque en la medida que te gusta, pues lo haces y lo haces bien y buscas la manera de mejorar. Y lo que decía Sergio del emprendimiento, porque obviamente todo ha venido cambiando. Entonces, por ejemplo, recordé Sembramedia, que desde hace años yo descubrí Sembramedia y bueno, he estado
Ellos ofrecen infinidad de posibilidades de capacitación en línea. Yo he hecho varios de esos cursos, varios de esos talleres, en el ámbito periodístico, por supuesto, porque siempre por ahí uno mantiene como esa llamita viva, ¿no? Y recientemente ellos lanzaron un programa de becas para periodismo emprendedor, pero enfocado a profesores. Y específicamente siento yo que tiene que ver con eso, o sea, en brindar herramientas a los docentes, a los profesores, para que también puedan tener de alguna manera la posibilidad de ofrecer una experiencia, un conocimiento, una novedad dentro de las aulas de clase. Yo conocí ese programa en el año 2018, hace creo que un mes y medio vi que volvieron a lanzar el programa y otorgaron 100 becas. Entonces me parece que son oportunidades porque además ahí convergen, como decía Juan Carlos, profesionales de distintas partes del mundo. Entonces no es solamente la experiencia de aprender del emprendimiento, sino también un poco de compartir la cultura, de compartir costumbre, de compartir hábitos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aquí en este panel y Carla, es la mañana de Carla y para nosotros es ya la noche, ¿no? Entonces es un poco compartir estas diferencias que enriquecen siempre, bueno, el conocimiento y las conversaciones. María Victoria. Sí, yo creo que donde hay humanos, donde nosotros somos sociales y por eso la comunicación va ligada a lo social. Y entonces estamos atendiendo a unos cambios que se están dando de las interacciones, de las mediaciones, de las instituciones. Estamos cuestionando mucho la institucionalidad. Y todo eso son fenómenos sociales donde podemos aportar los comunicadores. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Yo creo que más bien se nos están abriendo los campos de acción. Antes era el comunicador, está o en un medio de comunicación o está en una organización haciendo comunicación puntual. Hoy lo vemos que estamos en comunicación y educación o haciendo memoria o estamos haciendo documentales. Entonces, además de generar contenidos, estamos también en otros procesos y acciones de la sociedad. Estamos interpretando fenómenos. Yo creo que el tema de la analítica de datos, pero con una perspectiva ética y sobre todo de comprender imaginarios colectivos. Yo creo que hay un campo de acción maravilloso para los comunicadores. Cómo interpretar todo lo que pasa con ese comportamiento humano, ¿verdad? Pero no como lo estamos viendo el algoritmo para manipular a más gente, sino más bien para comprender los fenómenos sociales, lo que está pasando a la sociedad y a partir de ahí ayudar a esa sociedad, porque nosotros tenemos siempre una función social que cumplir. Soy una apasionada de la comunicación y yo creo que lo que uno hace cuando uno le gusta algo es cada día descubrir más cosas que lo enamoren, ¿no? Entonces, mi llamado es como que a dejarse permear más por ese mundo de la comunicación porque ese mundo es muy atractivo y cada día lo enamora más a uno. Janet, Sí. Lila, ¿quieres participar? Lila. Sí, algo muy puntual y tiene que ver con una especie de gusto y de inquietud permanente. Es una cosa muy básica del ser humano, casi instintiva. Es ese olfato, esa capacidad que él o ella tiene que activar. O sea, que al descubrir, que al mirar, que al observar, le haga sentido esa información, eso que está mirando, eso que está escuchando, y que a propósito de la disponibilidad que tiene hoy en día cualquier joven, puede descubrirlo, o sea, puede ver a través de las redes sociales una cantidad de información que antes uno no lograba identificar, uno tenía que descubrir cosas que eran atractivas para el futuro profesional. Ahora no, ahora es posible fácilmente encontrar una oportunidad. Entonces yo creo que simplemente es desarrollar ese gusto. Y cuando lo desarrolle va a encontrar una serie de oportunidades, así que bueno que esté aquí en este seminario, que entre a todos los seminarios, a todas las charlas, a todas las oportunidades que ahora las tiene. Así que lo haga, que aproveche. Antes de pasar a la próxima pregunta, una cosita más. El otro día estuve leyendo algo que Yuval Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, creo que es, dijo. Y dijo algo bien interesante. Dijo, como seres humanos nosotros tenemos la capacidad y la estabilidad mental, ¿no es cierto? Es la pregunta. ¿Tenemos la capacidad
o la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente? Esa es una pregunta bien interesante. Estabilidad mental e inteligencia emocional. También son habilidades y situaciones que debe tener el comunicador o la persona X también, ¿no es cierto?, para estar reinventándonos, porque vamos desde este tiempo, la reinvención de nuestras capacidades va a ser continua. Reinvención absoluta nos demanda el mundo actual. Aprovecho también para preguntar, miren, Francisco Salinas nos escribe por YouTube, ante esta crisis, ¿creen ustedes necesario replantear la conjunción de estrategia de comunicación interna, externa? Es decir, no separarla, tratando de conocer necesidades, por ejemplo, de comunicación digital integral. Yané, adelante. Bueno, tal vez lo hablábamos en nuestros diálogos previos de estos días preparándonos para este panel y hacía una reflexión sobre eso que pregunta nuestro asistente y es, quizás sí, creo que la estrategia de comunicación es una y que cada vez más apunta a escenarios 360, entendiéndolos como esa mirada holística de la comunicación que simplemente atiende a partes interesadas, a grupos de interés con unas particularidades específicas, con unas necesidades por atender y con unas interacciones que deben ser cada vez más cercanas. Entonces, creo que esa línea tan marcada que teníamos antes entre la interna y la externa, y lo vivimos en el día a día, traigo a colación mi trabajo en la Contraloría, una entidad donde Rosana Payares, la directora de comunicaciones, tiene claro que todo el equipo que la estamos rodeando trabajamos 360. Yo soy asesora de comunicación interna y allí desde lo que hacemos decimos esto lo generan nuestros colaboradores, sucede dentro de la organización, pero sirve perfecto para las redes. Es decir, en ese escenario la comunicación interna es una chispa que genera un fuego muy interesante para abordar a todas las demás audiencias. Creo en eso profundamente, que sí hay una génesis desde la comunicación interna que prende la posibilidad de interacción, de conversación y de relacionamiento con las otras audiencias y que cada vez vamos a unos escenarios más holísticos, más 360. Sí, lo creo así. ¿Alguien más le gustaría aportar? Yo. Por ejemplo, adelante. Bueno, yo creo que las grandes marcas se construyen de adentro hacia afuera, ¿no? Como comunicadores debemos poseer la destreza para integrar a la perfección la narrativa de la marca para nuestras audiencias, tanto internas como externas. Esto nos va a permitir que los profesionales de la comunicación interna creemos una personalidad coherente para la empresa y que a su vez pueda fomentar un fuerte sentido de orgullo, de pertenencia, de creencia en los empleados, creando así obviamente un ejército muy, pero muy grande de embajadores de marca. Entonces es importante que nosotros hagamos eso, trabajar desde adentro hacia afuera en la organización y lógicamente la comunicación interna es esencial al momento del desarrollo organizacional, ¿no? Desde la perspectiva interna hacia la perspectiva externa. Sergio, adelante. Siempre que se plantea esta dicotomía entre lo interno y lo externo, yo lo asocio con aquello del cero parecer. Lo interno es lo identitario, es lo que le contribuye al interior de la empresa a que todos los colaboradores entiendan qué es la empresa y qué es también a partir de lo que ellos son. O sea, eso es la identidad, ¿cierto? Y eso de algún modo se proyecta. Eso no está disociado. Yo pienso que la distinción de interno-externo es puramente práctica, porque la comunicación es una sola, como bien dice Janet. Entonces, volviendo a esa idea del cero parecer,
si nos preguntamos qué es mejor, ser o parecer, pues es tan importante ser como parecer. Y si lo uno no está correctamente procesado, entonces uno parece, entonces uno es el que se toma selfies todo el día y dice yo soy el mejor, pero simplemente me estoy vendiendo, pero no lo soy. También el que no se muestra o el que no sabe mostrar sus fortalezas, pues tampoco va a tener como un reconocimiento público. El parecer también es importante, pero eso no puede estar disociado. Yo creo que eso no ha cambiado, la comunicación sigue siendo una misma, solo que en los últimos años se valora mucho más la externa. Yo insisto que es más seductora, es más atractiva y tenemos muchas herramientas para eso. Y la interna, como decía alguna vez un consultor al que yo entrevisté de una de las agencias de comunicación aquí en Colombia, ya que la comunicación interna era como el patito feo de la comunicación o como la cenicienta de la comunicación, algo así me decía. Y yo creo que en parte tiene razón, porque es un trabajo que no es tan glamuroso a veces, que va a la esencia, es como el autoconocimiento. Es más fácil para el ser humano mostrarse, exhibirse y bueno, pero las personas que renuncian un poco al Facebook por vivir la realidad, pues no son tantas, y ese es el trabajo identitario y del ser. Creo que debe haber un equilibrio entre esas dos cosas. Ahí agregaría. Alma, adelante. Sí, quería agregar que bueno, que la comunicación no es una oficina, o sea, no es una oficina de comunicación, sino que bueno, es un proceso que está dentro de las organizaciones y ahí es donde se activan entonces las conversaciones. Y no es que tenemos que convertirnos en las personas que recogemos esas conversaciones para difundirlas, para convertirlo en información, sino que ahora los protagonistas realmente son los trabajadores, son los colaboradores, son los que sienten a la organización, son los que sienten las empresas donde están y son los que mejor pueden contar esa historia, pero desde un punto de vista genuino, o sea, desde lo que están viviendo. Y ya las organizaciones han dejado de hablar en tercera persona, o sea, en que la empresa dice, la empresa hace, sino ya los colaboradores están contando la historia y la están contando. Hemos visto, por ejemplo, en muchos de los casos que se han presentado aquí, que ya hay chat, el workplace de Facebook, por ejemplo, en muchas organizaciones, y ahí la gente, bueno, está simplemente compartiendo, y ahora comparte no solamente temas laborales, sino un poco más, bueno, qué estamos haciendo, qué nos gusta, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros hobbies. Entonces yo siento que todo eso está cambiando y eso es lo que realmente está comunicando ese espíritu de la organización, y eso es lo que se ve. O sea, lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos, ahí siento que se practica eso en la comunicación. María Victoria. Yo quisiera agregar que es un asunto de coherencia, un poco lo que decía Juan Carlos de ir de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y lo que también decía Sergio de ser y parecer. Para uno ser coherente, primero tiene que ser y después hacer y después contar, es decir, parecer, ¿verdad? Y va atado a la reputación, que la reputación es un intangible estructural, o sea, es sostenido en el tiempo. Si nos dedicamos solo al parecer, nos quedamos en imagen, en percepción, pero la realidad es otra cosa. Entonces se nos desvirtúa todo eso. Más cuando tenemos públicos en general, no solamente internos, sino externos y de todo tipo, que están todo el tiempo haciéndonos veeduría. Y entonces que si decimos una cosa, pero no somos realmente así, pues lo dejan ver y lo dejan ver en público. Entonces, más aún tratándose de los colaboradores, porque ellos tienen altísimo grado de credibilidad de cara a los otros públicos. Si nosotros no somos reales, no somos transparentes y respetuosos con nuestros colaboradores, pues tenemos a los peores embajadores de marca hablando en contra. Entonces creo que en este sentido, claro, las dos estrategias deben ser una sola, solo que trabajando dependiendo de las expectativas de cada uno de estos públicos para poder ser coherentes y poder tener esa reputación que se sostiene en el tiempo. ¿Alguien más? Sí, pero tengo un problema aquí con se me desconfiguró. Ahí.
¿Bien? Sí, no, en relación a al tema de la comunicación integrada, esto es algo que no es nuevo, o sea, desde, digamos, la tradición de la comunicación organizacional, cuando hablamos de esta como disciplina, siempre se habló de ella como integrada, siempre se habló de que la comunicación organizacional era el conjunto de mensajes al interior y al exterior de la organización que en pos de la identidad corporativa trabajaban en la imagen corporativa, entonces había todo un mensaje en ese sentido. Entonces, creo que ese mensaje, al igual que el concepto de la comunicación, estamos recobrándolo nuevamente, porque de aquello que era lo integrado pasamos a la comunicación interna, a la comunicación externa, en el sentido de estructurar esto, pero ahora estamos volviendo nuevamente a esa comunicación integrada desde el punto de vista más instrumental. Y creo que eso responde a lo que señala Francisco Salinas, al recurso de la comunicación digital integral, porque la herramienta de lo digital es la que nos está llevando a utilizarla como un recurso para implementar entonces de una manera mucho más instrumental entonces la comunicación. Así que esto es un círculo, la comunicación va en ese mismo sentido, o sea, avanzamos, retrocedemos un poco, avanzamos, retrocedemos un poco y así vamos y vamos, obviamente mejorando cada vez más. Así que, bien, es un bonito desafío. Es tal como nos dice Lila, es un bonito desafío. ¿Cómo enfrentamos el desafío de la transformación digital? Y tengamos en cuenta dentro de la transformación digital cómo se está afectando ahorita la comunicación interna y externa, y también cómo se puede ver afectado el ámbito académico. Incluso traigo a colación un comentario que nos hace Marcelo Adrián Ramírez en YouTube, que nos dice: si llegará el día en el que la inteligencia artificial evalúe a los estudiantes y le quite la carga a los educadores, ¿ven la posibilidad de automatizar de alguna manera algunas actividades docentes? Hablando en torno de la transformación digital. ¡Oh, qué pregunta! Nos pone cero a todos la inteligencia artificial. Y aquí viene Sergio, a ver, te escuchamos, Sergio, que además es especialista en todo lo que es la parte digital. Me puso sazón. Yo pienso que hace mucho tiempo ya está automatizado un factor tradicional de la educación, y que es la transmisión de conocimiento. O sea, en el momento en que surge Internet y la web, ya estamos automatizando algo que es el conocimiento donde está. Antes estaban los libros, entonces eso implicaba ir y leerlos y tal. En cambio, ya estando digitalizados, pues yo le pongo un reproductor de audio y él me cuenta esa historia. Son sistemas de almacenamiento y procesamiento de información, que era lo que hacía el profesor antiguamente. Eso ya está automatizado, y el conocimiento a partir de ese momento se convirtió en un commodity, y al ser un commodity, si no se le agrega valor, pues no sirve para nada. Entonces, el profesor hace mucho tiempo dejó de ser un transmisor de conocimiento, aunque buena parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy todavía es transmitir conocimiento. A eso yo sí soy un convencido de que eso hay que encontrarle las maneras de agregarle valor para que eso tenga sentido. Si no, los robots van a poder hacer ese trabajo. Un robot hoy en día tiene la capacidad, ya existen robots profesores y hay universidades que los tienen, entonces ponen el robot y el robot habla y responde preguntas. Muchos de nosotros en nuestra casa ya tenemos eso. Yo le pregunto al Google Home cualquier cosa y me la responde. ¿Qué es lo que hace un profesor? Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? El papel nuestro empieza a ser muy distinto, empieza a ser de acompañamiento, de motivación, de ser coach, de formar en las habilidades blandas, como bien dice Janet, y otro tipo de cosas que la tecnología todavía no logra.
Y yo pienso que ese modelo industrial de educación que tenemos, de grupos grandes, eso tiene que desaparecer y tenemos que ir a un modelo de educación más personalizada y donde el profesor es un verdadero maestro, que eso desapareció de la educación realmente, volver como a la fuente y a esas cosas que la tecnología no puede hacer. Estaba que me hablaba cuando escuché la pregunta. La computadora o la inteligencia artificial no tiene algo que nosotros los seres humanos tenemos, vocación. Nosotros los profesores tenemos vocación de educar y de servir. Entonces yo creo que la computadora nunca va a reemplazar a un ser humano, y por eso es que decía hace un momento que los estudiantes deben ser esencialmente humanos, tienen que seguir siendo esencialmente humanos. Hablaba Sergio hace un momento del tema de los profesores en inteligencia artificial. Ya hay, por ejemplo, Neon, ¿no es cierto? O Neon, que es una persona que está diseñada mediante inteligencia artificial y que puede ser influencer, que puede ser profesor, que puede ser vendedor, que puede ser de todo, ¿no es cierto? Pero ¿usted cree que ellos nos van a poder reemplazar a nosotros? No nos van a poder reemplazar. La vocación de servicio y la vocación del querer y amar a lo que se hace y de estar en constante evolución como docentes, como profesores, nos hacen ser personas únicas. Estoy más que seguro. Alma. Sí, yo agregaría que además, bueno, somos personas, ¿no? Y uno acumula experiencias sobre todo, y yo siento que los estudiantes muchas veces lo que quieren saber es cómo vivieron este momento, cómo vivieron esta situación, cuando se presenta un caso, o sea, cómo reaccionaron, cómo reaccionó la persona. Y esa experiencia yo creo que se valora mucho, porque es haber estado en un momento, en un lugar y en una situación específica que solamente la puede contar uno cuando uno lo ha sentido, lo ha vivido, ¿no? Entonces yo pienso que eso se valora en un aula de clase o en un aula virtual como la que estamos ahorita, cuando escuchamos un caso, cuando escuchamos sobre un tema, miramos los ojos, vemos, no sé, en qué contexto está. O sea, yo pienso que todavía eso lo valoramos y lo vamos a seguir valorando, sobre todo ahorita que hemos descubierto este mundo de la virtualidad que nos ha puesto en una pantalla, y entonces realmente vemos cómo sale una mascota, cómo llega un niño y te toca el brazo, o sea, y la gente está pendiente y está atenta. Yo siento que eso, o sea, no puede ser reemplazado, pues habrá muchas cosas que un robot pudiera hacer, obviamente, porque uno no tiene quizás la capacidad de aguante para algunas situaciones, pero la emocionalidad y el haber vivido una situación y contarla, yo pienso que eso es algo muy natural. María Victoria. Sí, pues hay robots también que hacen cirugías, ¿verdad? Que actúan como médicos, pero no hay robot todavía que pueda entender el cinismo, el humor, la parodia. Hoy justamente salió una noticia de un youtuber muy famoso en España que hizo un video muy parodia y el algoritmo lo prohibió porque iba en contra de la Organización Mundial de la Salud. Y justamente, pues el llamado de atención es, claro, es que el robot, la computadora, no puede ver lo que son la riqueza literaria, el humor, la parodia, el cinismo. Y entonces imagínense un robot corrigiéndole a estudiantes de comunicación todo ese tono que es propio de nuestra comunicación. Entonces, menos mal que todavía los robots no hacen eso y nosotros los humanos sí tenemos formas de interactuar y de comunicarnos mucho más floridas. Janet. Bueno, solamente una reflexión que se hace desde el marketing y desde las marcas y que también podemos tomar ejemplo de ahí, y es que podrá haber mucho esfuerzo de automatización, pero jamás podrán llegar a lo que se conoce como el top of soul, a la cima del alma. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros trabajando desde la comunicación. Qué bonita
¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, en Lila, ¿no? Lila, no te Sí, oigo. Ajá. sí. Es que se mencionaba la automatización de la evaluación, ¿ya? Y la evaluación es el proceso más importante de la enseñanza y es aquel en el cual uno tiene la retroalimentación directa con el estudiante. Entonces, ese es imposible de sustituir por la tecnología. ¿Ya? Es aquel en el cual yo me puedo comunicar directamente y le puedo dar retroalimentación. Entonces, ese es esencial, es vital que sea directamente entre persona y persona. Por lo tanto, yo creo que ese de verdad no puede ser reemplazado. Quizá los otros podría ser como ya lo hemos venido haciendo, pero ese no. Es súper importante y me permito hablar un poco sobre el tema, sobre todo porque acá en China, desde el año pasado ya se está viendo, se estaban haciendo pruebas colocando en aulas tecnología que permitía incluso detectar si el alumno está prestando atención, si el alumno está realmente interesado en el tema o no. Y recuerdo que en charlas relacionadas con inteligencia artificial, yo desde mi puesto docente lo veía con mucha alarma, ¿no? Sobre todo por lo que nos dice una de las personas que nos están viendo por YouTube, Johnny Amparo, que nos dice que concuerda con que debemos humanizarnos, ¿no? Y que si bien la tecnología nos facilita la vida en determinadas cosas, hay aspectos que necesitamos mantener humanos. Y la comunicación interna, la comunicación externa, necesitamos mantenerla humana, lo más humana posible, ¿no? De eso se trata. Bueno, un poco, ya estamos casi sobre la hora, el tiempo apremia. Lo más interesante va a ser de que el estudiante nos va a tener que decir, profesor, se olvidó de encender su micrófono. A la inteligencia artificial no le va a decir eso. Imagínense. Claro, y no le va a decir eso, y Juan Carlos, imagínate, no le va a decir eso y también aprenderá a no ser natural, también aprenderá a, si humanamente los humanos hemos encontrado manera de engañar a otros, también encontraremos la manera de engañar a las máquinas. Entonces, ser más humanos, ser más honestos, ser más éticos, ser más naturales, ¿ok? Un poco lo que decía Sergio, ¿no? Es muy poca gente que se está despegando de las redes sociales, porque nuestra vida está ahorita de cara a la calle, ¿no? Somos poco naturales. Entonces, creo que el aporte tecnológico debe ir a cuentagotas, ¿no? Y en el área de la comunicación, tal como han comentado ustedes, ser críticos y decir hasta qué punto la tecnología nos ayuda y en qué punto nos comienza a robar espacios de aspectos que son importantes, que son relevantes.